Hola a todos, un saludo muy especial, bienvenidos una vez más a mi podcast de este y otros mundos. De verdad es muy lindo estar aquí, pero también tengo que decir que no es muy fácil hacer este podcast, me ha resultado un poco complejo manejar el tiempo y la salud. Si han escuchado los últimos podcasts, ustedes sabrán que en el lugar donde vivo pues no la hemos pasado muy bien climáticamente hablando. Y a eso, después de fines y semanas de trabajar, eh, terminada la Semana Santa, no me logro recuperar. Estoy bastante cansado. Y la última semana, los días pasados, estuve en la universidad bien cansado, algo enfermo. Y bueno, no fue fácil. Así que este fin de semana decidí descansar. No pude grabar nada. Así que hoy, lunes en la noche, apenas llegando de mi casa, ya con, el, con la noche entrándose, voy a hacer este episodio número 14. ¿Sí? Y es que recuerden que estos últimos episodios que estoy grabando están inspirados en mi nuevo libro Como Héroes. Y quiero, bueno, para los que están en YouTube van a disfrutarlo o tal vez van a verlo, pero para los que están en Spotify no van a poder verlo, mis queridos amigos. Me disculparán, tendrás que ir a YouTube y buscarme en Opinión y Pensamiento, ahí vas a ver. Porque llegó mi libro Joan Contreras, que estoy hablando. Llegó mi libro Como Héroes. Está bien lindo. Ahí sí se ve mejor. Ahí está bien hermoso. Es un libro muy chiquito. Es un libro que tiene 130 páginas, 128 páginas de lectura constante, muy bien diagramado. Realmente me siento muy orgulloso del producto que tenemos aquí. Los capítulos quedaron muy bien hechos y la verdad voy a grabar tal vez 4 episodios nomás inspirado en 4 capítulos de los 11 que hay en mi libro. Así que bueno, Como Héroes básicamente son reflexiones cristianas para la comunidad geek, otaku y cultura popular. Si te gustan el anime, cómics, la ciencia ficción, el cine, etcétera, eh, y te gusta este tipo de arcos argumentales que se usan y que se narran en estos espacios, pues bueno, ahí nos vemos. El arte del libro es realmente hermoso, es un libro muy ameno de leer, muy sencillo de leer, nada mega profundo, pero sí profundamente reflexivo en la fe cristiana, usando los elementos de estas culturas que tanto nos gustan y que a mí me gustan. Ustedes saben que lo amo. Y bueno, hoy el episodio número 14 tiene que ver con esto. ¿Qué pasaría si los hombres accedieran al poder divino? Este es el 6º capítulo del libro que voy a estar abordando en este podcast. Obviamente, si quieres tener más información, tienes que leerlo. Sí o sí tienes que leerlo porque el libro trae toda la información, ¿verdad? Así que bueno, antes de empezar, ahí está, pueden comprarlo, ya pueden buscarlo, está absolutamente disponible. Y sería muy bueno que me siguieras en mis redes sociales porque allí estoy compartiendo mucho contenido, muchas ideas principales de mis libros. Bueno, entonces hagámoslo real. Vamos con este episodio número 14. ¿Qué pasaría si los hombres accedieran al poder divino? Esta es una pregunta que se suele formular y se suele abordar en la ciencia ficción, en las series, en las películas, últimamente como para todos, pero también en los cómics, en el manga, obviamente en el anime. ¿Qué pasaría si los hombres accedieran al poder divino? Y quiero que reflexionemos en esto hoy, porque este es una pregunta que tiene muchos elementos y muchas formas de ser presentada. La cultura popular nos ha dado muy buenos arcos argumentales respecto a um, elementos gráficos, elementos audiovisuales que podemos ver y que están en nuestra retina, que hasta hoy podemos recordar, ¿de acuerdo? Así que algunos de los ejemplos que voy a usar hoy son ejemplos que tratan de ir a varias épocas y tratar varias líneas argumentativas, ¿no? Recuerden que las líneas argumentativas de
de estos artistas, de los mangakas, en la cultura otaku, de los cómics, tanto DC, Marvel y todas las empresas de cómics que hay, eh, suelen usar la misma premisa, pero cuentan diferentes historias, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la pregunta que vamos a abordar hoy. ¿Qué pasaría si los hombres accedieran al poder divino? ¿Qué pasaría si de existir pudiésemos acceder a los atributos comunicables de Dios? Y es que el cristianismo acepta que Dios tiene ciertos atributos que Él puede comunicar y quiere comunicar y otros que Él no puede comunicar, porque si los comunicara o dejara que el ser humano los tuviese por sí mismo, se volvería como un Dios y Él dejaría de ser Dios y todo se saldría de control, como lo vamos a ver. Así que los atributos comunicables de Dios, como su amor, su justicia, ¿de acuerdo? Son atributos que Dios comunica a nosotros y nosotros podemos ser amorosos y justos. Sin embargo, hay atributos que son parte de la naturaleza de Dios y que no podemos, que Dios no puede comunicarnos. Ahora, no puede comunicarnos no porque no tenga el poder de hacerlo, sino porque es ontológicamente imposible que una facultad de un ser ontológicamente suficiente repose en un ser ontológicamente insuficiente. O sea, no podemos hacer a un ser humano omnipresente debido a que, por ejemplo, está atado a un mundo material, a un mundo contingente, a un mundo finito, a un mundo temporal y no tiene las cualidades para ser omnipresente. Sin embargo, estas cualidades las tiene Dios. Estos son los atributos no comunicables de Dios y que Dios no comparte, que no podemos compartir con Él: omnipresencia, omnisciencia, omnibenevolencia, una gran, máximamente, la concepción de San Anselmo de máximamente grandioso, el ser moralmente perfecto. Estos son atributos que solo Dios tiene y que solo Dios puede tener. Nosotros no podemos tenerlo debido a nuestra condición ontológica. Por lo tanto, ¿qué pasaría si nosotros accediéramos a dichos dones? El ser humano ha pensado esto muchas veces. ¿Qué pasaría si pudiésemos acceder al superpoder de Dios de tener superfuerza? Entonces creamos un personaje. ¿Qué pasaría si pudiésemos acceder al poder divino de los dioses de la destrucción, como en Goku últimamente, y etcétera? Así sucesivamente. Ahora, cuando lo formulamos seria y filosóficamente hablando, como lo hice al inicio, el problema se hace más complejo. Es imposible que un ser humano pueda ser omnipresente debido a su naturaleza contingente. Sin embargo, las películas, los cómics y el anime logran hacer algo con esta pregunta y logran hacerlo de una manera muy interesante, muy interesante. Hay una serie que se llama The Boys. Ahora, yo no la voy a... necesariamente yo no la estoy recomendando. No crean que estoy aquí recomendando esa serie. Es una serie bastante explícita, bastante pesada. Ridículamente pesada, diría yo, aunque los cómics de hecho son bastante gráficos. Me parece que esta serie podría eliminar una gran cantidad de escenas innecesarias y transmitir exactamente el mismo mensaje. Pero el punto es que The Boys es una serie inspirada en su homónimo, en sus cómics homónimos o bases o fundamentales, en donde básicamente seres humanos pueden tener superpoderes, obvio, como la Liga de la Justicia, como los Vengadores, etcétera, lo mismo. Pero ¿qué pasaría si estos superhumanos estuviesen retorcidos? O sea, estos seres humanos no tuviesen ni códigos morales, ni ética, nada de eso. ¿Qué pasaría? Y de allí nace Homelander. Homelander es un personaje que es la antítesis de Superman. Superman, recordemos que es un kryptoniano que tiene ciertos superpoderes manifestados aquí en la Tierra, y su código moral, debido a que fue criado entre humanos, le indica que debe actuar de ciertas maneras en específico. Cambio, Homelander, si bien es un ser humano, tiene básicamente los mismos poderes que Superman, pero su código moral está retorcido. Si tuviese algún código moral, en todo caso. El tipo es un esquizofrénico, paranoico, obsesivo compulsivo, lascívico,
con unos grandes problemas sexuales, parafílico posiblemente, etcétera, es de lo peor. Entonces, ¿qué pasaría si un tipo con una serie de trastornos y problemas morales y éticos tuviese superpoderes, nos gobernara? Y eso pasa con The Voice. De hecho, una frase de Homelander dice así: soy el Homelander y puedo hacer lo que sea que quiero. Hay otras películas, de pronto para los que no están tan familiarizados con The Voice, ¿recuerdan películas como Todopoderoso de Jim Carrey? Creo que muchos la conocen, si no, deberías verla. Es muy buena. Esta película nos relata de una forma jocosa y graciosa este tipo de deseo por acceder al poder divino. Esta película aborda un mensaje sencillo, práctico y muy adecuado, a diferencia de The Voice, aún para nuestros días. The Voice es superacción. Esta de Todopoderoso es más humor y un poco más autorreflexiva. Ahora bien, hay otras obras artísticas que usan la misma temática de hombres que se hacen dioses, como por ejemplo Death Note, que es un manga que me encanta y el anime es bellísimo, también es casi perfecto. De hecho, se le dice que es un manga de culto, un anime de culto, porque Death Note logró mezclar detective, misterio, no ocultismo, sino oscuridad, un poco si se quiere, para no espantar a los super mega cristianos que me estén escuchando. Y tanto sí que tengo que contarles algo con eso, y es que yo estaba viendo Death Note en la casa de mis papás antes de casarme, y mi mamá llegó. Y cuando vio la pantalla me regañó: oh, Joan, estás viendo demonios, tú no puedes ver a esos demonios. Ella vio a Ryuk, que es el, el, um, el, el dios de la Death Note que cayó en la tierra. Y las Death Note son cuadernos en donde literalmente la gente puede escribir nombres y matar a una persona. Entonces, obviamente, una persona que tuviese una Death Note sería una persona que tendría un gran poder de justiciero. O sea, podría usar la Death Note tanto para hacer el bien como para hacer el mal. Y de hecho la serie empieza así. Y mi mamá básicamente me regañó por ver demonios. Pero bueno, en fin, no importa. Eh, y esta serie relata como un joven con gran inteligencia que encuentra este cuaderno de notas misterioso, el cual pertenece a un dios de la muerte, también llamado un Shinigami, que responde al nombre de Ryuk. El poder de este sobrenatural bloc de notas le permite a su portador terminar con la vida de los demás. La serie gira alrededor de una serie de giros argumentales, pero esencialmente es el mismo. ¿Qué sucedería si un hombre accediera al poder divino? Y de hecho Light, tanto así que Light Yagami, que es uno de los protagonistas, uno de los protagonistas asume dicho rol de justiciero, como les estaba diciendo, dado que la maldad del mundo es tanta que requiere necesariamente de una intervención justa de su parte. Empieza entonces a asesinar a los malos, entre comillas, obviamente, que están en la cárcel, para luego cegarse de poder y llegar a sacrificar hasta a su propio padre por mantener dichas facultades divinas. Sí, se encegueció el bro teniendo una Death Note. Y bueno, los ejemplos cinematográficos de cómics son muchos, ¿no? ¿Qué pasaría si un hombre tuviese super fuerza, si un hombre tuviese super velocidad como Flash, etcétera, y accediera a la Speed Force, por ejemplo, que es la fuerza que domina el poder de Flash, entre otras cosas? Y hace un tiempo, de hecho, antes de terminar de escribir mi libro de Como Héroes, yo compré una biblia que se llama la Biblia Épica. De hecho, debería estar por aquí. Bueno, la Biblia Épica es una Biblia ilustrada, pero no es cualquier Biblia ilustrada, es una Biblia ilustrada por artistas de DC Comics y Marvel Comics. Cuando yo supe que le iban a lanzar, yo quería esa Biblia. De verdad, amaba tenerla, ansiaba tenerla. Cuando logré tenerla, me puse a leerla y vaya, qué gráficos, qué colores, las historias son bellísimas. Obviamente hay partes de las historias que se suprimen debido a que digamos, no se alcanza a abordar todo en un solo tomo, que es como así de gruesito. Creo que alguna vez se las mostré posiblemente.
Y la compré, la adquirí, me puse a leerla y es realmente una Biblia tipo cómic que recomiendo mucho tener, no solo para niños, o sea, también para jóvenes y adultos. Yo tengo mi Biblia épica y eso no me hace un bebé. ¿Sí? A veces la gente cree que hay una creencia rara de que a quien le gustan los muñequitos del anime y todo eso es un niño. Y no puede ser posible. O sea, a mí me encanta eso. Viví en esto. Crecí entre Batman, la serie animada de Batman, la serie animada de los X-Men. Crecí entre la trilogía de Blade, por ejemplo. O sea, cómo no va a ser esto parte de mi vida, ¿no? Pero bueno, en fin. Entonces, leí esa Biblia y estaba leyéndola y aunque no la he terminado, llegué a tres historias interesantes, ¿sí? La primera historia la encontramos, por ejemplo, en el Génesis capítulo 3 y narra la fatídica interacción entre la serpiente y Eva. Todos la conocemos, ¿verdad? La serpiente trata de convencer a la mujer de comer de un fruto que Dios explícitamente les había dicho que no debían tomar para ellos, porque de lo contrario morirían. En el versículo 5 de ese capítulo, la serpiente menciona lo siguiente. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, ¿entiendes? Llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Más adelante, tengan en cuenta eso, llegarán a ser como Dios, ¿no? Más adelante en el capítulo 11 de Génesis se nos muestra cómo los hombres aprenden la labor de la construcción con ladrillo y mezclas de barro y demás. Ellos estaban aprendiendo de forma veloz y eso Dios lo había visto particularmente. Dice la Biblia en el versículo 4 de ese mismo capítulo, se menciona que luego dijeron ellos, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por la tierra. ¿Se logra apreciar lo que quiero decirles? Estas dos primeras historias tienen un gran símil y es que estas dos perspectivas de un mismo anhelo, ser como dioses, ser famosos. De hecho, hoy los famosos también significan de alguna forma ese acceso a un poder divino, al poder de la fama. Interesante, pero así es. Todo esto es el eje central de estas dos historias, ser como Dios, ser como dioses. Una que retrata cómo cae la humanidad y es exiliada del lugar de placer que era el Edén. El Edén su nombre significa lugar de placer. Y la otra historia que es la de Babel, de cómo la humanidad, al avanzar rápidamente en la adquisición de conocimientos y ver que dicho conocimiento les era como una especie de superpoder para llegar hasta el cielo en señal de su gloria que posteriormente los haría famosos. Son dos historias diferentes. Ahora, si nos detenemos un poco en el análisis, veremos que en Génesis 3, en el versículo 22, Dios mismo menciona que el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros. ¿De acuerdo? Esto no lo voy a hablar, no voy a explorar la doctrina de la Trinidad aquí hoy, ¿vale? Pero en efecto, de alguna manera creo que Dios está hablando de su aspecto trinitario, de su naturaleza trinitaria, pero bueno, eso lo hablaremos luego. Pero Él reconoce como uno de nosotros, en todo caso, como yo. Se ha vuelto uno como nosotros, como, igual, similar a nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. Pero mi pregunta es, ¿dicho conocimiento es lo suficientemente peligroso como para destronar a Dios de su naturaleza ontológica? O sea, ¿conocer el bien y el mal nos permitiría acceder literalmente al poder de Dios? Me refiero a eso, y que si llegáramos a poseer ese superpoder de ese conocimiento del bien y del mal, eh, ¿para quién sería realmente peligroso? Esa es la pregunta. ¿Qué pasaría si los hombres accedieran al poder divino? Y si eso llegara a pasar, ¿para quién es realmente peligroso? ¿Para nosotros o para Dios? Porque la Biblia nos relata que nuestros antiguos padres creían que esto era peligroso para Dios y por eso habría que ser como Dios y por eso Dios ocultaba esta información. Pero ahora entendemos que no,
que según el relato Dios no se veía amenazado por este tipo de cosas. De hecho, él estaba triste y afanado por nuestro propio bienestar. ¿Peligroso para nosotros o peligroso para Dios? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, el conocimiento del bien y el mal, el descubrimiento de nuestro potencial ético y moral, nos puede quitar la inocencia virtuosa e innata que nos acerca al corazón bondadoso y moralmente perfecto de Dios. ¿Sí? Criaturas como nosotros, con acceso a este conocimiento del bien y del mal, solo potencia que nos podamos o acercar libremente al corazón de Dios o alejarnos libremente del corazón de Dios. Anoche veíamos una serie o una serie que se llama Making Modern, Making a Modern, creo que se llama. Perdón mi inglés. De Netflix con mi esposa. De hecho, la vimos toda la tarde. Está muy buena. Una docuserie genial. Y Lady preguntaba algo clave y es: ¿por qué son tan malos? ¿Por qué la gente es tan mala? Tan malvada, ¿no? ¿Por qué la gente que sabe que está haciendo mal sigue haciendo el mal? ¿Por qué la gente que sabe que está destruyendo a una persona la sigue destruyendo? ¿Por qué una persona que, que sabe hacer el bien y no lo hace y lo sigue haciendo con tanto placer? Y me preguntaba, ¿esta gente no dormirá? ¿No? ¿Será que no pueden dormir de tanta maldad que han causado? Y es que es así, este superpoder del conocimiento del bien y el mal, del cual el ser humano se alimentó el día que Adán y Eva comieron del fruto, del mismo que los hizo orgullosos al construir la torre de Babel con el fin de hacerse famosos. Luego de llegar con su torre al cielo, es más peligroso para el ser humano que para Dios. Y eso es lo que Dios sabía desde el inicio, que este superpoder era más peligroso para los propios seres humanos que para nosotros, que para Dios mismo, perdón. Sí, no hay una amenaza, o sea, no hay que pensar en una contraparte. Es épico pensar que un ser humano que acceda al poder divino pueda enfrentar a un dios. Ejemplo, Goku, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super y la batalla de los dioses, que fue la película que volvió a retomar la, no la olvidada, porque nunca fue olvidada, pero la épica y hermosa saga de Dragon Ball. ¿Sí? Pero ahora Goku podía enfrentar a los dioses. Esto mismo pasa, por ejemplo, en una película llamada Furia de Titanes. Cómo es facultado Perseo para poder enfrentar a los dioses. Un videojuego, por ejemplo, Dios de la Guerra, God of War, donde Kratos literalmente con sus espadas del caos va matando dioses como un berraco, mata a todos los dioses. Ahorita está en el videojuego matando a los nórdicos, luego llegará a Egipto, a Egipto y matar a los dioses egipcios. ¿Qué pasaría, no? Tenemos una rara noción de que si dejamos de un lado la ficción y la imaginación, podemos más bien filosofar, o sea, pensar y reflexionar y decir, ¿qué pasaría si la omnisciencia pudiese ser depositada en un solo hombre? Y es que en la película de Todopoderoso pasa algo increíble. Jim Carrey contesta todos los correos del mundo porque le llegan las oraciones y después llegan más y siguen llegando y se desespera. Sí, porque no tiene la capacidad ontológica para responderlos. Por ejemplo, Superman en algún momento, creo que es en la película de Man of Steel, él literalmente, cuando empieza a escuchar todas las voces de todo el mundo, se desespera. Se desespera porque no puede controlar qué escuchar y qué no escuchar. ¿Sí? Esto es simplemente ejemplos para juzgar el hecho de que, en todo caso, si un atributo no comunicable de Dios llegase a comunicársele a los seres humanos, o sea, tuviésemos la posibilidad de hacerlo, nos volveríamos literalmente locos y nos autodestruiríamos. Nos autodestruiríamos. Sí, sería más peligroso para nosotros. Dejaríamos de vivir directamente, literalmente. Ahora, para que le añadamos un poquito más de Biblia a esto. Pues sí, porque no falta el que crea que mi libro es una oda al ocultismo, quién sabe qué.
Pero no, mi libro es una exploración teológica, filosófica y obviamente psicológica usando apologética para la comunidad geek, otaku y la cultura popular. Así que en todo caso mi libro va a llevarte al evangelio y va a mostrarte el evangelio con este tipo de elementos artísticos que usan estas culturas. Entonces, hay una tercera historia que llega a mi mente cuando yo escribía este libro. Y en el libro de Isaías, en el capítulo 14, está ambientado en lo que parece ser una rebelión de una preciosa criatura hecha por las manos de Dios. Ahora digo parece porque otros dicen que es otra cosa, pero tomémoslo lo más literal que podamos. ¿Listo? El capítulo gira alrededor de una sátira sobre alguien que fue literalmente un lucero de la mañana, o sea, alguien muy hermoso, pero que al concebir orgullo en su corazón fue desterrado y debilitado para siempre. Algunos teólogos y pensadores cristianos relacionan este pasaje con la historia de Satanás antes de ser lo que hoy creemos que es. Pero más allá de la historia sobre Satanás es o no cierta, déjenme evoco las deslumbrantes palabras que Isaías en los versos 13 y 14 menciona como parte del elemental de la razón de aquella bella criatura para rebelarse contra Dios. Y dice así, decías en tu corazón, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Gobernaré desde el extremo norte, en el monte de la reunión. Subiré a la cresta de las más altas nubes. Seré semejante a Dios, al Altísimo. Seré semejante al Altísimo. Dicha criatura concibió en su corazón que podría ser mejor, más grande, más fuerte y más inteligente que el mismísimo ser máximamente grandioso que es Dios. Esto me recuerda brevemente a un capítulo un capítulo no, creo que es la introducción nomás, de un libro que mi papá nunca escribió y que ojalá, si mi papá me escucha, por favor, termina de leer ese libro, termina de leerlo, no de escribirlo. Se llama Malkud, o bueno, se llamaba. Literalmente mi papá recrea una escena que esa escena ha marcado teológicamente mi vida respecto a cómo veo las cosas desde este punto. Y literalmente narra cómo fue la rebelión de los ángeles con Lucifer a la cabeza y cómo Dios, como el Altísimo, está en su morada esperando, ¿no? Y cómo se transforma Lucifer, cómo son expulsados los ángeles, bueno, etcétera. Todo este rollo de verdad es muy muy bueno y me acordaba de eso aparte de estar leyendo mi Biblia épica. Entonces imagínate, en mi cabeza yo estaba reído. No había fumado nada, lo juro. Al parecer el común denominador de estas tres grandes rebeliones que buscaban acceder al poder divino, de estas tres rebeliones, el superpoder del conocimiento de Dios sobre el bien y el mal, las tres historias terminan en una desolada autodestrucción para quienes trataban de ser como o superiores a Dios. Y esto es supremamente importante pensarlo. Las tres historias terminan en una desolada autodestrucción para quienes trataban de ser como o superiores a Dios. Porque hoy por hoy, bueno, no vamos a hablar de eso aquí, pero el transhumanismo, por ejemplo, nos está diciendo, ahora ya no seas el Homo sapiens, ahora hay que ser el Homo Deus, el nuevo Homo Deus, el hombre Dios, el hombre que crea vida, el hombre que manipula vida, el hombre que detiene la muerte, que es eternamente joven, etcétera, una tras otra, tras otra. Es un movimiento cultural y político que hoy ha tomado las riendas de muchas batallas bioéticas, científicas, si se quiere, etcétera. Y para no ir tan allá, el mundo de hoy nos está enseñando a decirnos que nosotros mismos somos nuestro propio Dios. De hecho, aquí mucha gente estaba criticando al Dalai Lama, pero mucha gente que opta por este tipo de visiones orientales optan por una visión en donde ellos pueden llegar a ser su propio Dios y encontrar su propio Dios, o que Dios está fragmentado en la naturaleza, ¿sí? Pero ese es uno de los peores engaños de este siglo, suponer que podemos confiar en nosotros mismos.
Y si bien confiar en nosotros mismos, en nuestras capacidades y fortalezas es algo bueno e importante, el problema con esto es que no es ni seguro ni razonable confiar ciegamente en nosotros mismos. Esto es clave, mis queridos amigos. Confía, confiar en nosotros, confía en ti, confía en ti, confía en ti. Tú eres el campeón, tú puedes, tú. Toda nuestra vida se trata de nosotros. Solamente tú. O sea, el yo se hace más grande. Ahora, no creo en Dios, no creo en la ciencia, no creo en la razón, no creo en la lógica, no creo en nada, me creo en mí mismo. Yo soy mi Dios. Por eso confiar en ti mismo, en tus capacidades y fortalezas es algo bueno e importante, lo repito. El problema con esto es que no es ni seguro confiar en ti mismo ni razonable confiar ciegamente en nosotros mismos. No es ni confiable ni razonable suponer que podemos confiar en nosotros mismos. Hacer eso es entregarnos a la deriva y dejar que sean nuestros instintos, nuestras emociones o nuestras ideas las que nos gobiernen y, si es así, posiblemente sintamos tanto la fuerza de vivir en nuestros espíritus que podamos llegar a emprender una cruzada por ser nuestro propio Dios, engañándonos irracionalmente con la falsa percepción de que podemos acceder al poder divino. ¿Se entiende este mecanismo psicológico tan interesante? Cuando yo pensaba en esto y reflexionaba en esto, claro, no quiero forzar una teoría que no explica muchas cosas, pero en todo caso, su poder explicativo es más reflexivo, ¿no? No busca explicar necesariamente una realidad, pero sí busca reflexionar en esta realidad. Cómo nosotros, en esta búsqueda de nutrir al yo, estamos en lucha contra Dios y lo único que queremos es volvernos Dios, Dios mismo. Um, Tener el conocimiento de todo, somos todólogos, estamos en todo lugar mediante internet, um, aparentamos benevolencia, pero como con quienes queremos, o sea, queremos alimentar este deseo de divinidad en nosotros, de acceder a poderes y determinar qué es bueno y qué es malo, como Dios lo hace. ¿Sí? O sea, queremos decir qué es bueno y qué es malo, como si nosotros fuéramos Dios mismo. Por último, si pudiéramos acceder entonces a los atributos esenciales no comunicables de Dios, el mundo entraría en caos con vertiginosa velocidad. Series como la de The Boys serían absolutamente plausibles para mí. O sea, relatarían una realidad. Superman es simplemente la utopía para llegar a dicha distopía, como el Homelander, en todo caso, ¿sí? Como Omni-Man de Invencible, y así sucesivamente. Hablando de Invencible, ojalá saquen la serie pronto, porque los cómics están muy caros, Dios mío. Y ya más o menos he leído los cómics hacia adelante, así que ya sé para dónde va la historia. Pero como no les quiero dar el spoiler, con esto termino. El mundo entraría en caos con vertiginosa velocidad, mucho más rápido que cualquier serie de TV que lo narre o que un anime en papel lo narre. Y todo eso si antes no morimos en el intento por acceder al poder divino. Wow, esto es un tema crucial. Morir antes de haber accedido al poder divino. C.S. Lewis, en un libro llamado La abolición del hombre, dice lo siguiente: si los rebeldes pudieran triunfar, descubrirían que se habían destruido a sí mismos. Si los rebeldes pudieran triunfar, descubrirían que se habían destruido a sí mismos. Si queremos triunfar en adquirir las facultades de Dios, si queremos ponernos en el lugar de Dios y hacernos de Dios, eso sirve para la ciencia, para la academia, para la medicina, para la filosofía, etc. Solo lo que lograremos es autodestruirnos, literalmente. El Salmo 8, versículo 5 dice algo hermoso. Sin embargo, los hiciste un poco menor que Dios.
y los coronaste de gloria y de honor. Esto dice el salmista. El salmista dice que Dios nos había hecho un poco semejantes a Él. O sea, de hecho hay traducciones que dicen, en el libro abordo eso, por eso compren como eres, de cómo hay una carga significativa en ese contexto teológico de que nos hizo a su imagen. ¿Sabes? Somos similares a Dios en algunas cosas, pero no somos iguales a Dios. No podemos igualarlos. Es imposible. Somos similares, no sé si en apariencia, yo realmente creería que no, sino similares en su capacidad libre, inteligente y racional de existir. ¿Sí? No somos similares en el cuerpo, no somos similares en el físico, ni siquiera en la personalidad. Yo diría que somos similares en ciertas características que a Dios le ha placido transmitirle únicamente a los seres humanos. Por eso nos coronó de gloria y de honor. Este fue el episodio número 14. ¿Qué pasaría si los hombres accediéramos al poder divino? Bueno, espero te haya gustado y que haya sido de gran bendición para tu vida. Si es así, sígueme por favor en Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast y todos los podcasting donde yo esté, literalmente. Sígueme aquí en YouTube. Comparte esto con tus amigos, compártelo en Facebook, compártelo con tus grupos de teología, de apologética. Si hay amigos tuyos que tienen una afición o que aman los cómics o esta cultura geek, otaku y cultura popular, por favor, compártele estos episodios. No solo me harías a mí un gran bien, sino que creo que comunicaríamos el mensaje del cristianismo de una manera nueva, fresca y renovada, ¿vale? Así que bueno, nada, ya está Como Héroes entre nosotros. Si quieres profundizar más en estos pensamientos, te invito a adquirirlo por el Instagram de Tienda Iceberg o en Google pones autores editores y bueno, lo compras en cualquier parte del país. Un abrazo a todos, a Jesús honra y nos vemos en una próxima. Chao.